Hola, buenas tardes. Mi nombre es Romero Tapia Daniela Carelli y pertenezco al grupo 5010. Hoy les voy a explicar sobre el tema de regresión lineal simple de la materia de matemáticas. Para empezar, tenemos que saber ¿qué es la regresión lineal simple? Se basa en estudiar los cambios de una variable no aleatoria en el caso de existir una relación funcional entre ambas variables que pueden ser establecidas por una expresión lineal. ¿Esto qué tiene como propósito? Saber construir un modelo de regresión lineal simple que describa cómo influyen las variables x sobre las otras variables que serían y. Para que esto quede un poquito más claro, se los voy a explicar con un ejemplo. El ejemplo que yo les traigo en este caso dice así. Se midió la masa de 12 personas en kilogramos, que sería la variable x, y la extensión de su cintura en centímetros, que sería la variable y. Se obtuvieron los siguientes datos. Ok, el problema que yo les traigo nos dice que tenemos los datos en X, que recordemos que era la masa en kilogramos, los datos 80, 75, 90, 95, 70, 65, 85, 83, 78, 68, 73 y 92. Y en el lado de las variables de las Y, que era la extensión de su cintura en centímetros, tenemos que 100, 91, 110, 120, 90, 95, 115, 105, 112, 192, 99, 125, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es sumar los datos de toda la columna de X y sumar todos los datos de la columna de Y. Esto en la columna de X nos da un resultado de 954 y en la columna de Y de 1254. ¿Para qué nos van a servir estos dos datos? Para sacar el promedio de ambas columnas. ¿Cómo sacamos el promedio? La suma de todos los datos entre el número de datos que tenemos. Si lo recordamos, el número de datos que teníamos eran 12, pero si no, pues los puedes volver a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así que vamos a dividir 954 entre 12. Esto nos va a dar un promedio de 79.5 kilogramos para las X. Y vamos a hacer lo mismo con las Y. Vamos a sumar todas sus columnas. 100 más 91 más 110 más 120 más 90 más 95 más 115 más 105 más 112 más 92 más 99 más 125, que nos va a dar un resultado de 1254. Ese 1254 igual lo vamos a tener que dividir entre el número de datos, recordando es 12. Y esto nos va a dar un resultado de 104.5 centímetros porque era en la unidad que lo estábamos trabajando. ¿Para qué nos van a servir estos dos datos? Para poder sacar x menos x y y menos y. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para sacar x menos x le tenemos que restar el promedio que nos dio para la masa menos x. Primero vamos a colocar las x. 80 menos 79.5 nos da un resultado de 0.5. 75 menos 79.5 menos 4.5. 90 menos 79.5 nos da un resultado de 10.5. 95 menos 79.5 nos da un resultado de 15.5. 70 menos 79.5 nos da un resultado de menos 9.5. 65 menos 79.5 nos da un resultado de menos 14.5. 85 menos 79.5 nos da un resultado de 5.5. 83 menos 79.5 nos da un resultado de 3.5. 78 menos 79.5 nos da un resultado de menos 1.5. 68 menos 79.5 nos da un resultado de menos 11.5. 73 menos 79.5 nos da un resultado de menos 6.5. Y por último, 92 menos 79.5 nos da un resultado de 12.5. Vamos a hacer exactamente lo mismo para calcular y menos y. Para en lugar de restarlo menos 79.5, lo vamos a restar menos el promedio de la extensión de la cintura, que es igual a y. Esto nos da un resultado de 104.5, como ya lo habíamos sacado. Esto nos diría que 100 menos 104.5 menos 4.5. 99 menos 104.5, 13.5.
110 menos 4.5 nos da un resultado de 5.5. Y así sucesivamente lo vamos a tener que hacer con cada uno de los números. Ok, siguiendo con nuestra realización de nuestra tabla, para calcular paréntesis x menos x, paréntesis y menos y, lo único que vamos a hacer es multiplicar las columnas x menos x, y menos y. Esto quiere decir que 0.5 por menos 4.5 nos da menos 2.25. Menos 4.5 por menos 13.5, 60.75. 10.5 por 5.5, 57.75. 15.5 por 15.5, 240.25. Menos 9.5 por 14.5, 137.5. Menos 14.5 por menos 9.5, 137.75. 5.5 por 10.5, 57.75. 3.5 por 0.5, 1.75. 1.5 por 75 menos 11.25. 11.25 por menos 12.5, 143.75. 6.5 por menos 5.5, 35.75. 12.5 por 20.5, 257.75. Y en este punto vamos a hacer algo. Al igual que como hicimos con las X y con las Y de sumar toda su columna, vamos a hacer lo mismo con esta. Lo vamos a ver más adelante el por qué. Si sumamos todos los números de esta columna, nos da un resultado de 1116. Más adelante retomaremos ese número. Ahora, para calcular la columna de x menos x al cuadrado, lo que vamos a hacer es elevar esta columna de x menos x al cuadrado o multiplicarla por sí mismo. 0.5 por 0.5, 0.25. Menos 4.5 por menos 4.5, 20.25. 10.5 elevado al cuadrado, 110.25. 15.5 elevado al cuadrado, 240.25. Menos 9.5 elevado al cuadrado, 90.25. Menos 14.5 elevado al cuadrado, 210.25. 5.5 elevado al cuadrado, 30.25. 3.5 elevado al cuadrado, 12.25. Menos 1.5 elevado al cuadrado, 2.25. Menos 11.5 elevado al cuadrado, 132.25. Menos 6.5 elevado al cuadrado, 42.25. 12.5 elevado al cuadrado, 156.25. Y ahora, para calcular nuestra última columna, tenemos que elevar la columna de x menos x igualmente al cuadrado. Pero antes de hacer eso, igual vamos a sumar todos los números de esta columna. Igual, más adelante veremos el porqué. Si sumamos todos los números de esta columna, nos da un resultado de 1047. Ahora sí, prosigamos a elevar estos números al cuadrado. Menos 4.5 elevado al cuadrado, 20.25. Menos 13.5 elevado al cuadrado, 182.25. 5.5 elevado al cuadrado, 30.25. 15.5 elevado al cuadrado, 240.25. Menos 14.5 elevado al cuadrado, 210.25. Menos 9.5 elevado al cuadrado, 90.25. 10.5 elevado al cuadrado, 110.25. 0.5 elevado al cuadrado es igual a 0.25. 7.5 elevado al cuadrado, 57.25. Menos 12.5 elevado al cuadrado, 57.25. Menos 5.5 elevado al cuadrado, 30.25. 20.5 elevado al cuadrado, 240.25. Igualmente vamos a sumar todos los números de esta columna. Si sumamos todos los números de esta columna, nos da un resultado de 1547. Prosigamos con la resolución del problema. Ok, siguiendo con la resolución del problema, lo primero que tenemos que hacer es sacar el promedio de la masa. Como anteriormente ya lo habíamos hecho, pero se los voy a explicar ahora con la fórmula. La fórmula aquí nos dice, como se los había dicho, tenemos que dividir la suma de las x, que como habíamos quedado, la suma de la columna de las x era 954, entre el valor de datos que teníamos, que sería igual a 12. Así que si hacemos esa división nos quedaría que es un promedio de 79.5. ¿Por qué kilogramos? Porque recordemos que la masa la habíamos manejado en kilogramos. Ok, ahora tendríamos que sacar el promedio
de las extensiones de la cintura. ¿Cómo sacamos el promedio de la extensión de la cintura? Vamos a dividir la suma de la columna Y, que era 1254, entre el número de dedos obtenidos, que sería entre 12. Si hacemos la división, nos da un resultado de 104.5. Ok. Ahora vamos a obtener la varianza de las masas. Si bien recuerdan, yo les había dicho que sumáramos las otras tres columnas. Aquí es donde la vamos a empezar a utilizar. La fórmula nos dice que paréntesis x menos x al cuadrado. Si le quitamos esta letra, esta parte de la x menos x al cuadrado ya la habíamos visto con anterioridad en la tabla. Era una de nuestras columnas. Y si no se acuerdan, el resultado que nos dio de la suma de todas esas columnas era 1047. La fórmula nos dice que el resultado de la suma de esa columna entre n va a ser nuestra varianza de las masas. Así que hacemos la división. 1047 entre 12, 87.25. La varianza de la extensión de la cintura. ¿Cómo vamos a sacar eso? Como bien pueden ver, x menos x al cuadrado igualmente ya lo habíamos visto en la tabla. Si no se acuerdan, la suma de esa columna de la tabla era 1547. Nos dice que igualmente la suma de esa columna entre 12 nos va a dar la varianza de las extensiones de la cintura. Si hacemos la división es 128.9166. Para sacar la desviación estándar de las masas, lo que vamos a hacer es la varianza de la masa la vamos a sacar raíz cuadrada. Si le sacamos raíz cuadrada a 87.25 nos da un resultado de 9.3407. Para sacar la desviación de las extensiones de la cintura, vamos a hacer lo mismo, sacarle la raíz cuadrada, pero a la varianza de la extensión de la cintura, que era un resultado de 128.9166. El resultado de sacarle raíz a esto es 11.3541. Para sacar la covarianza, igualmente, esta parte, la de x menos x, y menos y, ya la habíamos visto en la tabla. Nos da un resultado de 1116. Vamos a dividir el 1116 entre el número de datos obtenidos, que es entre 12. 1116 entre 12 nos da un resultado de 93. Ahora, para el coeficiente de correlación, lo que vamos a hacer es dividir la covarianza entre la multiplicación de la desviación estándar de las masas y la desviación estándar de la extensión de la cintura. Si hacemos todo esto, que sería 93 entre 9.3407 por 11.3541, nos da un resultado de 0.8769. Para sacar la regresión lineal por covarianza, tenemos que tomar en cuenta una fórmula. Y es igual a A más BX. ¿Cómo calculamos B? Para calcular B, lo que tenemos que hacer es dividir la covarianza entre la varianza de la masa. Si hacemos la división, que sería 93 entre 87.25, nos da un resultado de 1.659. Ahora, para calcular A, vamos a hacer que Y, que ya lo habíamos sacado previamente, que nos da un resultado de 104.5 menos B, que era 1.659 por X. X era 79.5. Entonces nos quedaría que 104.5 menos la multiplicación de 1.654 por 79.5 nos da un resultado de 19.7609. A esto vamos a sacarle la recta de la regresión. ¿Qué es la recta de regresión? Se podría decir que es la representación gráfica de la fórmula Y es igual a A más B.
Y es igual a B, ya tenemos el resultado. Ya tenemos el resultado y de B igual. Primero se coloca la A. La A nos daba un resultado de 19.7609. 19.7609 más B, que era 1.659, y colocamos la X, que sería como la incógnita que deseamos sacar. Un ejemplo de esto sería este. Aquí nos piden estimar la extensión de la cintura para una persona de 95 kilogramos. 95 kilogramos sería nuestra incógnita. Así que, tomando en cuenta esta fórmula que acabamos de sacar, lo vamos a copiar exactamente igual. Y es igual a 19.7609 más 1.659 por nuestra incógnita que nos piden, que es 95. Nos da el resultado de 121.214. Ahora les voy a explicar una representación gráfica de todo esto en una maqueta. Ok, primero les voy a enseñar una gráfica de diagrama de dispersión. Como podemos observar con los datos que habíamos obtenido de 80, 75, 90, 95, 70, 65, 85, 83, 78, 68, 73 y 92, que eran las X, y los datos de 100, 91, 110, 120, 90, 95, 115, 105, 112, 95, 99 y 125, que eran las Y, podemos acomodarlos aquí. Como pueden observar, cada bolita se encuentra en la intersección de estos datos que recopilamos. Y ahora les voy a presentar una gráfica de regresión, de recta de regresión. Estos son igual con los datos que obtuvimos de la tabla. Por último, como conclusión, yo podría decir que si sabemos organizar nuestros datos y nuestra información de la manera correcta y sabiendo las fórmulas que debemos ocupar, podemos obtener demasiadas cosas. Esto nos serviría para algún análisis de datos que quisiéramos saber, como en este caso era el promedio de las personas con su peso, con su cintura. Y eso nos puede ayudar a algo más que tengamos específico, como algún proyecto, algún estudio que necesitamos hacer de nuestra comunidad o de cierto lugar. Y pues ya, eso es todo. Muchas gracias, adiós.